Agradezco la invitación por parte de Business Live para dirigirme a ustedes y poder compartir algo referente sobre el impuesto que más nos afecta, diríamos, en este caso, que es el impuesto al valor agregado. Espero que esta pequeña información que se les va a dar en este corto tiempo les sea útil para sus actividades, ¿no? Para cada una de las actividades que desarrolla cada uno dentro de sus empresas, dentro de sus negocios. Bueno, los temas que vamos a tratar y vamos a tratar de completar el día de hoy son el concepto y tipos de transferencia, elementos del IVA, bases imponibles, cómo es la base imponible para el cálculo del IVA, cuáles son los sujetos pasivos, las retenciones de IVA presuntivo, qué es un IVA presuntivo y un crédito tributario, qué es lo que entendemos por crédito tributario, o qué es para la ley el crédito tributario en este caso. Bueno, empezamos con concepto de transferencia. La transferencia, de acuerdo a lo que determina la ley de régimen tributario interno en su artículo 53, determina que es todo acto o contrato realizado entre personas naturales o sociedades. El acto o el contrato quiere decir que nosotros estamos transfiriendo de dominio el producto. Si es un producto, si es un bien, o si es un servicio, estamos dándoles el servicio. Eso quiere decir un acto o un contrato. Esto tiene que estar respaldado por medio de facturas, por medio de un comprobante de venta legal. Para que exista el IVA, sobre todo son facturas única y exclusivamente y liquidaciones de compra. Entonces, si nosotros vemos bajo esta perspectiva, tenemos que son todos los derechos, ¿sí? Las propiedades intelectuales. Digamos que se escribe un libro y por el libro uno está ganando un, un, una remuneración por los derechos del libro, eso se tiene que facturar y se tiene que cobrar el IVA. Los derechos de autor, los bienes muebles de naturaleza corporal. ¿Qué es lo que entendemos nosotros bienes muebles de naturaleza corporal? Los bienes muebles de naturaleza corporal es todo lo que yo puedo mover, que son objetos que pueden moverse, que pueden ser susceptibles a mover. Por ejemplo, un bien inmueble es una casa, es un terreno, todo eso. Eso, la transferencia de bienes inmuebles no grava IVA, es con tarifa cero. Entonces nosotros tenemos que tener en cuenta eso, que tenemos nosotros tres tipos de transferencias. Si las transferencias que no son objeto de IVA, ¿qué quiere decir? Que no necesitan un documento de por medio, una factura de por medio para que exista esa transferencia y esté legalizada esa transferencia, y los que sí necesitan un documento como son las facturas, notas de venta, liquidaciones de compra, donde están básicamente los productos que están grabados con tarifa 12 o grabados con tarifa 0%. En la Ley de Régimen Tributario Interno, en su artículo 55 y 56, nos determinan todos los bienes y servicios que están grabados con tarifa 0%. Si nosotros tenemos alguna duda de un bien o un servicio que está, si graba o no graba ahí, si tiene 0% o 12% de IVA, nosotros nos vamos a esos dos artículos y en esos dos artículos nosotros podemos ver cuáles son los bienes o servicios que están con tarifa cero. Los bienes o servicios que no están dentro de esos dos artículos automáticamente graban el 12%. Entonces, en este caso, si nosotros hacemos un uso, un consumo de un producto para beneficio de la empresa, eso también tiene que estar descargado con un documento. Y eso dice que también es una transferencia, que está dentro de la transferencia y se debería facturar. O sea, deberían facturarse para que quede constancia, primero, de la salida de la mercadería y segundo, para que grave el impuesto como está mandando la ley. Bueno, me adelanté un poquito en la parte anterior, pero los tipos de transferencia, como les decía, son las que no son objeto de impuesto. ¿Qué quiere decir? Que no son ni tarifa 0% ni tarifa 12%. Simplemente no existe impuesto para estos productos. El IVA, acordémonos que estamos hablando del impuesto al valor agregado. Las transferencias e importaciones con tarifa cero, ¿sí? Y las transferencias e importaciones con tarifa 2. Como les dije, de acuerdo a lo que determina la Ley de Régimen Tributario Interno, aquí en nuestra legislación, determina exclusivamente los bienes y servicios que están grabados con tarifa cero. Los que no están dentro de esa normativa, automáticamente están con tarifa 12%. Entonces, ¿qué son transferencias que no tienen IVA, que no son objeto de impuesto? Dice los aportes en especies a sociedades. ¿Qué quiere decir? Que si se constituye una empresa y uno de los socios dice, vea, yo voy a hacer un aporte de
unas 2 computadoras y unos 2 escritorios. Ese va a ser mi aporte para la empresa como capital social. Entonces la empresa, eso no es objeto de IVA. ¿Por qué? Porque ese entra como un aporte para la sociedad y por tanto la sociedad eso lo ingresa como un activo. Las transformaciones de sociedades. ¿Qué quiere decir una transformación de sociedades? Las transformaciones de sociedades es cuando existe una escisión de una sociedad o una disolución de una sociedad. Escisión quiere decir que se divide la empresa en otras empresas. Pongamos, la empresa AB se divide en 2 empresas luego de que tienen, a veces por cuestiones de los accionistas, tienen problemas y toman la decisión de dividir la empresa. Entonces la empresa se divide, ya no es empresa AB, sino la una es la empresa A y la otra es la B. Esta es una transformación, es una división de una empresa, es una escisión de una empresa. Otro también que no son objeto del impuesto al valor agregado, porque aquí es las herencias, no grava IVA, pero sí grava impuesto a la renta. Eso tenemos que tener claro, son 2 impuestos completamente diferentes. Y la liquidación de sociedades, como lo que les dije anteriormente. La sociedad se cierra y para proceder a liquidar esa empresa tiene que vender todos sus activos. Entonces, por tanto, esos activos, ¿sí?, no graban el IVA, ni con tarifa 0 ni con tarifa 12. Exclusivamente estos son no objeto de impuesto. La venta de negocios de transferencia, tanto activos como pasivos. Hay veces que las empresas, las sociedades, venden su empresa. Dicen, vea, yo le estoy vendiendo mi empresa, cuesta 100. Y viene una persona y dice, yo la voy a comprar, la pago. Entonces, el momento que están haciendo esa transición, están haciendo esa transacción, simplemente la nueva persona que toma la decisión de comprar la empresa, asume todas las responsabilidades de cobrar sus activos, si tiene cuentas por cobrar, todo, y de cancelar sus pasivos. Entonces, cuando es una transferencia completa, activos, pasivos y patrimonio, tampoco son objeto de impuesto. Entonces, estas son las transferencias que no tienen impuesto. Las cesiones y de títulos de valores, como lo que decíamos, estábamos hablando anteriormente. Estoy cediendo yo documentos. Estoy dando mis acciones a otra empresa, a otra persona. Entonces, ahí no son objeto de impuesto. Las donaciones a entidades del sector público tampoco son objeto de impuesto, porque es una donación que le están dando al sector público. Si ustedes necesitan mayor información, por ejemplo, pueden irse ustedes tranquilamente a lo que es la parte de VirtualX, se van a Asamblea Nacional, buscan leyes. ¿Qué pasó? Entonces buscan las leyes y aquí ustedes le ponen ley de régimen tributario interno y aquí ustedes encuentran la ley. Y ustedes aquí pueden buscarlo tranquilamente de acuerdo a lo que determina la ley. Y si desean buscarlo, y aquí nosotros estamos buscando lo que es la parte del artículo 53 y 54, donde está determinado todo lo que es. Algo está pasando aquí que no me quiere dejar buscar, pero básicamente nosotros podemos encontrarlo ahí en la ley. Vemos las transferencias e importaciones de bienes que están
exentas de IVA. En este caso, las transferencias de bienes de naturaleza corporal, como le habíamos dicho, son todos los alimentos no procesados, todos los alimentos que no sirven, que no generan una transformación. Digamos, en este caso, la carne. En estado natural no hay transformación, pero si ya la carne está alineada, está lista solo para meterle al congelador, eso ya grava IVA. De acuerdo a lo que determina en el artículo 55 de la Ley de Régimen Tributario Interno, ahí determina que son todos los productos no procesados. Hay algunas objeciones, algunas excepciones que dice que no se consideran procesamiento, que es básicamente lo que dice, por ejemplo, el aceite. El procesamiento para sacar el aceite, eso no se considera procesamiento y por tanto está con tarifa cero. Él dice el empacado. Ustedes cuando compran carne empacada, digamos en el Supermaxi, Santa María, lo que sea, esa carne, por el hecho de estar solo empacada, se considera que no existe procesamiento y por tanto está con tarifa cero. Pero si ustedes ya compran, por ejemplo, si compran ustedes un pavo simplemente pelado y para ustedes hornearlo y prepararlo, ese pavo no graba IVA. Pero si compran ya el pavo que está listo para hornear, ese pavo graba IVA. Dentro de esto también están los productos de salud, todo lo que es salud. Está lo que son medicinas, está lo que son los glucómetros para las personas que son diabéticas. Están los tractores. ¿Por qué los tractores no graban IVA, graban con tarifa cero? Es porque esto es para fomentar el desarrollo de la parte agrícola de nuestro país. Todo lo que es para uso de medicamentos, digamos los frascos, el empacado, todo eso estaría con tarifa cero. Otra cosa que está con tarifa cero también son los libros. Todo lo que es libros está con tarifa cero de acuerdo a lo que determina la ley. Entonces, cualquier duda nosotros que tenemos, cualquier inquietud que tengamos, si tenemos alguna duda, refirámonos a lo que determina el artículo 55 de la Ley de Régimen Tributario Interno. Dice los que se introduzcan al país. Entonces, en este caso, nosotros, para darnos cuenta qué es lo que introduzcan al país, dice los diplomáticos extranjeros y funcionarios de organismos internacionales. Digamos, hay gente que trabaja aquí de la ONU. La ONU puede traer vehículos, puede traer productos, importar esos productos y esos productos salen con tarifa cero, porque ellos están amparados bajo leyes internacionales y convenios internacionales que nuestro país ha tenido con cada uno de estos países. Los diplomáticos pueden traer vehículos, pueden traer todo lo que ellos deseen, siempre y cuando sea para uso diplomático. No pueden traer, por ejemplo, un diplomático no puede traer un vehículo y luego venderlo aquí. Entonces, tiene que pasar cierto tiempo para que ese vehículo pueda ser vendido. Dice, los pasajeros que ingresen al país hasta el valor de la franquicia, de acuerdo a lo que determina la ley en la cuestión de aduanas, es hasta 4 kilos y $400. Pueden traer ustedes hasta una cosa nueva de cada uno que no se consideraría mercadería. Digamos, si yo traigo una docena de zapatos, ya se considera mercadería porque el Estado asume que yo voy a vender esos productos. Pero si yo traigo un par de zapatos o 2 pares de zapatos, eso se considera como una no mercancía y por tanto no grava, de acuerdo a lo que determina la Ley Orgánica de Aduanas y su reglamento. Las donaciones a favor del Estado, que es lo que vimos anteriormente, todas las donaciones que determina la Ley de Régimen Tributario Interno, que sean a favor del Estado, están exentas de impuestos. Los bienes de carácter de admisión temporal. ¿Cuáles son estos bienes de admisión temporal? Digamos que yo estoy fabricando o voy a producir por cierto tiempo un producto y luego voy a dejar de producir. Y para eso yo necesito traer una maquinaria. Esa maquinaria la hago por admisión temporal. Está aquí por unos 6 meses, 7 meses y luego retorna a su país de origen. Cuando sucede esto, esa, esa máquina no paga impuestos porque el Estado dice que usted se va a volver a regresar al país porque va a necesitar la empresa por cierto tiempo. Es algo temporal, no es algo recurrente. Tiene que ser menos a un periodo fiscal, que el periodo fiscal es un año del 1 de enero al 31 de diciembre. Esto se tiene que manejar. Entonces, eso también está dentro de lo que determina la Ley de Régimen Tributario Interno. Entonces,
Veamos los servicios, de acuerdo a lo que determina la ley, igual veamos cuáles son los servicios que dentro de este marco legal están con tarifa 0%. ¿Sí? Entonces dice que son los servicios prestados por el Estado. ¿Cuáles son los servicios prestados por el Estado? ¿Sí? Si ustedes ven, son los servicios de sacar la cédula de identidad, ¿sí? Los servicios de recolección de basura, son el servicio de la licencia. Entonces, todos los servicios que presta el Estado están grabados con tarifa cero. Las sociedades o personas naturales sin relación laboral, el momento que tienen su propio negocio, dependiendo de la actividad que ellos tengan, van a tener que emitir una factura. Este momento, de acuerdo a la normativa tributaria legal, hay personas que pueden acogerse al RICE, que es al régimen impositivo simplificado, que no importa que el producto o el servicio esté grabado con IVA, dentro de la mensualidad que le toca pagar o dentro del, dependiendo cómo desee pagarlo, si mensual, semestral o anual, el pago del RICE, ya está considerado tanto lo que es el IVA y tanto lo que es el impuesto a la renta. Entonces, las personas que están bajo RICE, ellos nos van a emitir una nota de venta donde no va a estar considerado el impuesto al valor agregado. Pero eso no quiere decir que ese bien o ese servicio que esté prestado esta persona con RICE, y si lo presta a otra persona que no está bajo RICE, no quiere decir que esta otra persona también tenga que facturar con tarifa cero. Entonces, esto tenemos que tomar en cuenta, que el RICE es un régimen que está hecho para las microempresas con las que pueden trabajar y para que no se compliquen tanto con las declaraciones, tomando en cuenta que cuando una persona va a hacer sus declaraciones tiene que tomar en cuenta lo que es tanto sus ingresos como sus gastos para deducirse el pago del impuesto en la cuestión de lo que es el IVA, ¿no es cierto? Entonces, si nosotros nos vamos a ver aquí, son los servicios de salud. Arriba vimos que los medicamentos, nos dimos cuenta que los medicamentos y todos los productos que llegan a formar parte de ese medicamento están grabados con tarifa 0%, y aquí también me dice que es el servicio de salud. Pero el servicio de salud no es solo de la casa, no es solo del hospital, no es solo de la clínica, es de los profesionales de la salud también, son de los médicos, de las enfermeras, de los tecnólogos de la medicina. Todas esas personas que están dentro de lo que es salud, está grabado con tarifa cero. Entonces, cuando ustedes van a donde un doctor, el doctor les da su factura con tarifa cero, porque está dentro de lo que es servicios de salud. Sí. Otra cosa que está con tarifa cero, otro servicio que está con tarifa cero, que es la recolección de basura, como lo que ya estábamos hablando. En la parte de lo que es la recolección de basura, esto está dado también por los municipios de nuestro país y por lo general esos son servicios considerados como servicios públicos. La venta de viviendas, las viviendas o los terrenos están grabados con tarifa 0%, son bienes inmuebles. Y esto todo está grabado para la cuestión de que son bienes muebles de naturaleza corporal. El transporte público y de carga, me dice la ley. Entonces, el transporte público, todos los buses, todo eso, está grabado con tarifa cero. Claro que no está normado todavía cómo ellos tienen que facturar y todo eso. Seguiremos esperando, pero mientras tanto sabemos que por lo pronto no pagamos IVA en el momento que ocupemos estos servicios. El transporte de carga, eso sí nos emiten facturas donde se les hace una retención también del impuesto a la renta, que es el 1%, y ese servicio está grabado con tarifa cero. El servicio de energía eléctrica está grabado con tarifa cero, el de agua potable con tarifa cero, el de alcantarillado es con tarifa cero, el de fumigación y aerofumigación. ¿Por qué el de aerofumigación, el servicio de aerofumigación y fumigación está grabado con tarifa cero? Porque todo esto está con la finalidad de fomentar o ayudar de una forma a que el campesino ecuatoriano, las personas que se dedican a la agricultura en nuestro país, se beneficien de esto y no paguen más impuestos de los que necesitan, o que se requiere para. ¿Cuáles son otros servicios que están grabados con tarifa cero? Es el servicio de los artesanos calificados.
De acuerdo a la ley artesanal, en la ley artesanal dice que para que una persona sea categorizada como artesano calificado, ¿sí? Tiene que tener aprendices y tiene que tener operarios dentro de su proceso productivo para que el artesano tenga los beneficios que tiene que tener como artesano. Esto es calificado por la Junta Nacional del Artesano. Entonces, dice exclusivamente por los bienes o servicios fabricados por el artesano y sus ayudantes. ¿Qué quiere decir? Que si el artesano se dedica a fabricar muebles, esos muebles, él los vende con tarifa cero. Aunque los productos que él compra, los productos que él compra estén grabados con 12. Digamos, él compra clavos, compra tela, compra... Estos productos están grabados con tarifa 12. Pero él, el momento que él produce el mueble y lo vende, este producto está con tarifa cero. Entonces, si nosotros nos ponemos a ver, antes de la reforma que hubo en el año 2000 a la ley de régimen tributario interno, los artesanos calificados dentro de la ley tenían hasta la exoneración del pago del impuesto. O sea, ellos cuando compraban, ellos no pagaban el IVA. Pero hubo la modificación a la ley de régimen tributario interno a partir del año 2000 y de ahí dijeron que, claro, que es al servicio que prestan los artesanos calificados de sus productos fabricados por ellos y por sus operarios en la venta. Pero, ¿qué pasa? Si el artesano calificado, aparte de producir muebles, vende otro tipo de productos o otro tipo de bien que no lo fabrica, el artesano, por los productos que él fabrica, con tarifa cero, pero por los productos que él no fabrica, debe gravar el impuesto, debe gravar el 12% a ese producto, porque solo son, de acuerdo a lo que dice la ley, son los productos elaborados por los artesanos calificados y sus operarios y aprendices. Los servicios de educación, estos son para todos los servicios de educación, desde el prebásica hasta los universitarios y hasta los posgrados. Todos esos servicios están grabados con tarifa cero. ¿Por qué? Porque es para beneficiar a la educación en este caso. Si los libros están con tarifa cero, esto está relacionado. El servicio de educación no está, también tenemos que tomar en cuenta que el servicio de educación no está, es única y exclusivamente para las universidades o las escuelas o los colegios. Los servicios de educación también está para los profesionales que prestamos servicios nosotros a institutos o a universidades y nos pagan mediante facturación. Entonces nosotros el momento que facturamos, nosotros facturamos con tarifa cero por servicios de educación. Todo eso está considerado dentro de la ley. Sí, los servicios del peaje, esos también son con tarifa cero. Entonces, nosotros esto tenemos que tenerle muy, muy claro de acuerdo a lo que determina la ley en su artículo 56. ¿Cuáles son los elementos del impuesto? De acuerdo a lo que determina la ley de régimen tributario interno, me dice que dentro del impuesto tiene que haber un sujeto activo, un sujeto pasivo. Tiene que haber cuál es el objeto del impuesto, para qué se está creando el impuesto. ¿Sí? Tiene que haber la tasa, el porcentaje con el que se va a gravar ese impuesto, las fechas de pago y las fechas que van a llegar a cubrir ese impuesto. Entonces, en este caso, si nosotros vemos el IVA tiene dos formas de pagar el impuesto, una de forma mensual y otra de forma semestral. Y por último, tiene que tener una base imponible sobre qué es lo que va a gravar el impuesto y a qué va a gravar el impuesto, para que nosotros tengamos claro sobre cómo tenemos que calcular nuestro impuesto. De acuerdo a lo que determina la ley en su artículo 58, ¿sí? Determina que la base imponible general de los bienes muebles de naturaleza corporal, ¿sí? Serán, tanto de los bienes o de los servicios, será grabado a todo lo que, ¿cómo les puedo explicar? En este caso es a todo lo que conlleva el impuesto, la base imponible. La base imponible va a ser el valor del producto. Si graba ICE, se sumará el ICE y a esa suma se le grabará el 12%. Entonces,
De acuerdo a lo que manda la ley, tenemos que tomar en cuenta cómo se calcula. Ustedes, no sé si ustedes han visto una planilla de lo que es el pago del consumo de teléfono. En el consumo del teléfono celular, ahí nosotros pagamos un impuesto a los consumos especiales. Entonces, este impuesto a los consumos especiales nos graban sobre el subtotal, le suman los dos, el subtotal, le suman a la base imponible, y eso es sobre lo que nos van a calcular el, el impuesto. ¿Cuáles son las deducciones para el cálculo? Si nosotros consideramos el momento que estamos facturando, existen descuentos, los descuentos yo me deduzco, digamos que estoy facturando sobre 100 y le estoy haciendo un descuento de un 10% de $10, mi base imponible para el cálculo del IVA va a ser $90. Sobre los $90 se va a grabar lo que es el IVA. Eso tenemos que tomar en cuenta. Cuando existen devoluciones, si existen devoluciones de un producto y que está constando dentro de nuestra factura, también se debe considerar el IVA dentro de esa devolución. Para que exista una devolución, tiene que existir una nota de crédito. Dentro de la nota de crédito, si el producto está grabado con 12%, dentro de la nota de crédito también tiene que haber el IVA que se está restituyendo a la persona que realizó la devolución. Entonces, son cosas que se deben considerar para el momento de que una persona está realizando una transacción antes de proceder a calcular el impuesto al IVA. De acuerdo a lo que determina la ley, como les dije anteriormente, la base imponible de los bienes de los bienes importados, en este caso, son los impuestos, los aranceles, las tasas y contribuciones que se generan a ese impuesto, si existen algunos derechos aduaneros que también se deben cobrar, y cualquier tipo de recargo que se cobre al ingreso de este producto al país. Entonces, nosotros vamos a tomar en cuenta todos estos ítems para el cálculo del IVA. Y eso se hace en la declaración de aduanas, ¿no? Entonces, en la declaración de aduanas me dicen, verá, tanto es el impuesto, tanto es las aranceles, está derechos, y sobre esto es mi base imponible para el cálculo del 12%. Entonces, nosotros bajo esa perspectiva, bueno, de acuerdo a lo que determina el derecho internacional, tributario internacional, dice que no se puede calcular impuesto sobre impuesto. Eso es la normativa internacional. Pero aquí en nuestro país sí sucede eso, lamentablemente sucede eso. Entonces, como nosotros estamos viendo, por ejemplo, aquí nuestra base imponible sería el valor del producto que está ingresando. Pero a ese valor del producto yo le tengo que sumar los aranceles, tengo que sumarle las tasas, tengo que sumarle los derechos, los recargos, y a eso voy a pagar el IVA. Entonces, en definitiva, ¿qué es lo que pasa? El costo del producto, de lo que era de 100, terminó costando 120. ¿Por qué? Porque ya se fueron los aranceles, las tasas, derechos y recargos. Entonces, todo esto ya nos sirve para el cálculo de lo que es la declaración. La base imponible en casos de especies. Cuando es permuta, nosotros tenemos que tomar en cuenta que todo tiene que estar a precios de mercado. No puedo, de acuerdo a lo que determina el Código Tributario, no puedo realizar un descuento mayor al precio de costo. ¿Qué quiere decir esto? Que si mi costo del producto es 100, yo no puedo disminuir más de 100, yo puedo descontarle a la persona hasta 100. Y quiere decir que yo le voy a vender a mi precio de costo. No puedo hacer un descuento mayor a eso. Eso está determinado en el Código Tributario. Y no podemos nosotros hacer eso porque el Servicio de Rentas Internas lo toma como que nosotros estamos haciendo eso para evadir impuestos, para no pagar los impuestos que tenemos que realizarlos. Entonces, eso nos permite a nosotros que tengamos muy en consideración estas cosas para no caer en esas equivocaciones. ¿Cuál es el hecho generador? El hecho generador es cuando, como les dije anteriormente, nosotros es el momento que yo estoy trasladando, ¿sí?, la responsabilidad del bien a otra persona. Entonces, el bien ya dejó de pertenecerme a mí y le pertenece a la otra persona, y el momento que subsanamos esa transferencia con un comprobante de venta, estamos nosotros realizando o estamos generando, ¿sí?,
el cobro del impuesto. Y ese es el hecho generador. De acuerdo a lo que determina la ley, como lo que vimos anteriormente, es a la transferencia, a lo que yo transfiero, ¿sí? la responsabilidad a otra persona del producto o del servicio que yo le estoy dando. Entonces, como les decía, es la prestación de servicios, se genera el momento de que yo emito el comprobante de venta y, por tanto, se genera ya la transacción. El momento que yo genero mi comprobante de venta, si es a una empresa que es agente de retención, procederá a realizar las retenciones que manda la ley. Acordémonos una cosa, que para que una, para que una compra o un gasto sea deducible, de acuerdo a lo que determina la ley, tiene que existir por medio de una retención. Claro, que este momento tenemos que tomar en cuenta que quienes hacen las retenciones son los agentes de retención. Entonces, si la persona es agente de retención, obligatoriamente tiene que realizar la retención para que exista el gasto. Si no es agente de retención, no, pagará simplemente lo que tiene que pagar, el valor total, la base imponible más el IVA, de acuerdo a lo que determina la ley. Los sujetos pasivos son todos los contribuyentes, como estábamos hablando, los agentes de percepción y los agentes de retención. Los contribuyentes son el consumidor final en este caso. Es el contribuyente, es un impuesto, el IVA es un impuesto de carácter indirecto que es trasladado al consumidor final. El consumidor final es el contribuyente. ¿Quién es el agente de percepción? Es el que le da recaudando al Estado los impuestos. Es la persona de la tiendita, es la farmacia, es el supermercado, es agente de percepción, porque está percibiendo un IVA que luego ese IVA que percibe va a tener que declararlo al Estado. ¿Y quiénes son los agentes de retención? Los agentes de retención son las personas que en el momento que recaudan ese impuesto no le van a pagar todo a la persona que facturó, simplemente le van a pagar un porcentaje diferente al que tenían que pagar. Si son bienes, les retienen el 30% del IVA, si son servicios, el 70%, y cuando se emita a profesionales por arrendamiento o cuando emita una liquidación de compras o prestación de servicios, se retendrá el 100% del IVA. Esos son los porcentajes de retenciones del IVA. Retención del IVA presuntivo. ¿Qué es esto? En este caso, nosotros a las gasolineras, a los comercializadores, nosotros ya no podemos, por más que sea agente de retención o que sea contribuyente especial, no puede realizarles retenciones. ¿Por qué? Porque ellos ya fueron objeto de Petroecuador, ya fueron objeto de retención. Entonces, el momento que ustedes ven en la factura que existe un IVA, ese IVA es un IVA presuntivo, que ya fue declarado y ya fue pagado tanto por la comercializadora como por la distribuidora. Entonces, no existe una retención en este caso. Y esto está determinado para todo lo que es derivados del petróleo, ¿no? Lo que es el gas y lo que es el, el, el diésel, todo lo que es para movilizar. ¿Qué entendemos nosotros por crédito tributario? Dice que se tendrá derecho a crédito tributario por el IVA pagado en las adquisiciones locales o importaciones de bienes que pasen a formar parte de su activo fijo o de los bienes y de las materias primas que formen parte de sus insumos y de los servicios grabados de este impuesto. ¿Qué quiere decir? Que está relacionado directamente con la producción y comercialización del servicio. Si yo me dedico a vender dispositivos médicos, el momento que yo compro dispositivos médicos que están grabados con IVA, yo la compra de esos dispositivos, el IVA de esos dispositivos médicos, ¿sí? Los voy a vender con IVA y voy a cruzar yo ese IVA, tanto el IVA en compras como el IVA en ventas. Quiere decir que es todo lo que es directamente relacionado con la producción o comercialización. Eso es IVA para cada una de las personas aquí en nuestro país. Todo lo que no está considerado para producción y comercialización se considera como un gasto. Y ese IVA no es crédito tributario. Ese IVA es un IVA cargado al gasto de acuerdo a lo que determina la ley.
Las fechas de declaración, como les dije anteriormente, las fechas de declaración están dadas en función a si el producto está grabado con 12% o si el producto está grabado con 0%. Si el producto está grabado con 12%, las declaraciones son de forma mensual, dependiendo del noveno dígito del RUC, en las fechas al mes siguiente de la venta, ¿no? Si yo hice mis ventas en el mes de abril, tengo que declarar eso en el mes de mayo. Y cuando es semestral, se hacen dos declaraciones. Lo que es todas las ventas y compras que se realizaron en el periodo desde el 1 de enero al 30 de junio, se declara en el mes de julio, dependiendo del noveno dígito del RUC, y todas las ventas y compras que se hayan hecho desde el 1 de julio al 31 de diciembre, se declaran en el mes de enero, dependiendo del noveno dígito del RUC, en el formulario que corresponde. La liquidación del impuesto es en función, si es obligado a llevar contabilidad, van a tener un formato ya en su sistema contable, van a manejar. Pero si son no obligados a llevar contabilidad, lo que tienen que hacer es llevar un registro de ingresos y gastos en una hoja de Excel, en un cuaderno, pero algo que el momento que el Servicio de Rentas Internas les solicite información, ustedes tengan listo para entregar. Entonces, pueden hacerlo de varios formatos, pueden hacer un formato solo de compras, un formato solo de ventas y poner toda la información que tiene que ir en ese formato. ¿Cuál es la información que tiene que ir en ese formato? Tiene que ir la fecha, tiene que ir el número de RUC de la persona con la que están comprando o a la que le están vendiendo, tiene que ir la razón social, tiene que ir el número de documento con el número de serie, si es 001, 001 y el número secuencial, el número de autorización, el valor, el subtotal y el total. Esto tiene que ir encaminado para que puedan ustedes tener la información para hacer sus declaraciones de impuestos y poder compensarlos de acuerdo a lo que determina la ley. El pago del impuesto. En este caso, como les digo, el pago del impuesto es la diferencia resultante de la deducción que yo realizo del IVA en compras menos el IVA en ventas. Si el IVA en compras es mayor al IVA en ventas, yo tengo un crédito tributario. Pero si el IVA en ventas es mayor al IVA en compras, yo tengo un valor a pagar. Y pagaría simplemente la diferencia. Si existen además retenciones, esas retenciones me las tengo que compensar en el casillero 609 del formulario 104, donde me va a permitir determinar si tengo saldo a favor mío o tengo que pagar algo al Servicio de Rentas Internas, para poder nosotros manejarnos de esta forma sin ningún inconveniente. Como les dije, si el crédito tributario no puede compensarse con el IVA en los siguientes meses, el sujeto pasivo puede solicitar una devolución. De acuerdo a lo que determina la ley, dice que si yo, el crédito tributario que arroja el IVA en compras es mayor al IVA en ventas durante 6 meses consecutivos y yo no he podido compensarme ese IVA, yo puedo solicitarle al Servicio de Rentas Internas que me reponga este IVA. Y el Servicio de Rentas Internas tiene la obligación de devolvérmelo dentro de lo que determina la ley. Para esto, otra cosa que también tenemos que tomar en cuenta es que el IVA en los exportadores, el momento que yo estoy exportando no puedo exportar impuestos. Entonces, como no puedo exportar impuestos y yo los productos que compro para exportar graban IVA, el Servicio de Rentas Internas tiene la obligación de devolverles ese IVA en un plazo de 90 días. Entonces, los exportadores compran con IVA a sus proveedores, pero el momento que exportan, no le exportan con el impuesto, porque el Servicio de Rentas Internas procede a hacerle la devolución dentro de lo que determina la ley, igual, ¿no? Otras personas también que tienen derecho a la devolución del IVA son las personas de la tercera edad. Las personas de la tercera edad pueden solicitar el IVA. Ahorita lo pueden hacer directamente vía, vía, vía la página web del Servicio de Rentas Internas, solicitar la devolución para que les
Es lo que les decía anteriormente. Todas las actividades de exportación tienen derecho a que se les devuelva el IVA que han pagado en sus compras en un plazo de 90 días, sin intereses, dice la ley. Pero ¿qué pasa si el SRI no se da un pronunciamiento dentro de los 90 días? Si el SRI no da un pronunciamiento dentro de los 90 días, ahí sí procede los intereses. Entonces el SRI también pagaría intereses en el momento que se atrasa. Bueno, les agradezco mucho. Mónica, en este caso, para que empieces con, si tenemos algunas preguntas por parte de los participantes, para que me ayudes, por favor. Muchas gracias, Franklin. Efectivamente, te agradecemos mucho por la intervención. Tenemos unas poquitas preguntas aquí que nos puedas ayudar, ojalá sean rápido. David Meira dice, ¿qué significa bienes muebles de naturaleza corporal? Bueno, bien, de acuerdo a lo que determina la ley, los bienes muebles de naturaleza corporal son todo lo que se puede mover, todo lo que yo puedo trasladar de un lugar a otro. Una computadora, una mesa, una silla, un vehículo, todo lo que yo puedo trasladar de un lugar a otro son bienes muebles de naturaleza corporal. De ahí lo que yo no puedo trasladar de un lugar a otro quiere decir que serían los bienes inmuebles. Y los bienes inmuebles no caen dentro de lo que determina la ley de régimen tributario interno. Listo. Andrea Medina, ¿cómo se calcula la base imponible para el cobro del IVA? Bueno, como lo vimos anteriormente, para el cobro del IVA va considerado todas las tasas e impuestos que grave adicionalmente al IVA, ¿no? Por ejemplo, como lo que decíamos, si hay un impuesto a los consumos especiales, se calcula sobre el subtotal el impuesto a los consumos especiales y sobre ese total se calcula la base imponible del IVA. En este caso, lo que yo no tengo que considerar para el cálculo del impuesto del IVA, tengo que tomar en cuenta que todos los descuentos que yo realice. Si yo realizo un descuento dentro de la factura, ese descuento no se considera para el cálculo. Tengo que sacar un nuevo subtotal. Digamos que si yo tengo 100 de ingreso de la venta, pero yo le hago un descuento de un 10% a esa persona, mi base imponible para el cálculo del IVA sería los 90. Listo. María Augusta Solís nos pregunta, ¿cómo se calcula la base imponible para los bienes importados? Ya. La base imponible para los productos importados es el resultado de sumar el valor de aduana de los productos, de todos los impuestos, los aranceles, las tasas, los derechos, los recargos y todo lo que venga adicionalmente al producto que venga, porque depende del producto que estoy importando para que haya ciertos recargos o ciertas tasas diferentes o ciertos aranceles diferentes. Si aparte de eso, la persona se demora también en sacar el producto por el bodegaje y todo eso también estaría dentro de esto. Entonces, ¿qué quiere decir? Que yo para el momento que estoy importando un producto, tengo que sumar todos los impuestos de la aduana, tengo que sumar los aranceles que me están cobrando ese producto, tengo que sumarle las tasas, los derechos, y a toda esa suma voy a generar, sobre esa suma voy a calcularle el impuesto al valor agregado. Muchas gracias, Franklin. Sí, tenemos algunas otras preguntas, pero en honor al tiempo creo que tenemos que parar un poco ahí. Queremos agradecer mucho la participación de todas las personas que estuvieron presentes y les recordamos que en caso de requerir información para suscripciones, lo pueden hacer en los teléfonos y direcciones de correo que se han expuesto en el chat. Y antes de terminar este evento, queremos agradecerles mucho su colaboración contestando una pequeña encuesta en relación a nuestro desenvolvimiento con el webinar. Les agradecemos mucho y estamos a las órdenes. Hasta el próximo encuentro.